Un teléfono tan barato y que cueste menos de lo que piensas y que tenga luces LED RGB intercambiables y que además tenga gatillos laterales y que es compatible en cualquier tipo de videojuegos. Pero no solo eso, también tenga una brutal batería de 6000 mAh. Esto solo te lo puede ofrecer el Nubia Neo 3 5G y viene cargado de emociones para que tú puedas jugar cualquier tipo de videojuego. Y también viene con inteligencia artificial. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Este viene en versión de 8 GB de RAM más 12, siendo esta virtual llega hasta 20. También con 256 GB de almacenamiento interno. Aquí ya lo tenemos. La parte trasera, bonito, con un ojo al estilo de Transformers. Esa luz LED que ves ahí parpadeando, se puede ir intercambiando. Aquí dice la generación, que es el 3. Un modo de cámara que no sobresale nada. También dice aquí Neo, una construcción aquí en la parte de abajo, pues bastante bonita. Que se ve alguna de sus partículas en cuanto a su construcción. También tenemos aquí la letra Nubia. Aquí también tenemos el botón Power, alojado también la huella digital. Luego aquí también tenemos un grosor de tan solo, oiga bien esto, 8.2 milímetros. La parte trasera es de plástico, mientras que todo su chasis también es de plástico. Aquí está el primer gatillo lateral, que por cierto se puede ir intercambiando donde tú quieras. Luego también tenemos aquí el otro gatillo lateral, aquí una zona mic. En todo su contorno es como pues redondeadito. Y también tenemos aquí la zona de botón de subir o bajar volumen. Trae doble altavoz. ¿Cuál es tu color favorito? Dime en la zona de los comentarios. Tenemos un peso de 203 gramos, que está perfecto. También tenemos la posibilidad de poseer doble SIM libre de fábrica con ampliación de micro SD. Es una SIM híbrida. Aquí nos encontramos con su protector, que es semitransparente para que tú veas las luces LED cuando lo tengas puesto. Aquí nos encontramos con herramienta para sacar la bandeja SIM, manuales de información y su respectivo cargador y cable, que es de 33 watts para cargar esa generosa batería de 6000 mAh. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología IPS LCD de 6.8 pulgadas, biseles un poco grandes en los laterales. En la parte de abajo un bisel un poco grande diría, pero más que por su precio no podemos pedir más. La parte de arriba sí está considerablemente bien, mientras que tenemos un modo de cámara muy bien ubicado. Tenemos desde 60, 90 y 120 Hz con un brillo máximo de hasta 1000 nits. Esta pantalla es resolución Full HD, por lo que nos ofrece videos en YouTube con contenido HDR10 Plus a 1080 a 60 frames por segundo, que se comporta bastante bien en condiciones de buena iluminación, que incluso nos da un buen resultado en videojuegos. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital. Está ubicado justamente bajo en el botón Power y funciona rápidamente. También tenemos el segundo método mediante la cámara selfie y desbloquea mi rostro en condiciones de poca iluminación. Se ve bastante bien, sí. También tenemos la posibilidad por acá, para que te des una idea, una batería ultra potente de 6000 mAh que te va a dar un buen resultado en cuanto a juegos, y es que también tenemos el soporte de carga bypass. Pero, ¿qué es el motor que lo mueve? Es un Tiger Unisoc T8300, que sería un T780, con una GPU Mali G57. Pero aguarda un poco, mira, tenemos un Game Space que lo voy a activar justamente ahora. ¿Notas un sonido bastante bueno? Es similar a un Red Magic, solo que más barato. Luego también tenemos aquí la oportunidad de activar los botones laterales y que también tenemos la posibilidad de ubicarlos en cualquier lugar donde tú quieras. Y son compatibles con todos los juegos. En el PUBG Mobile nos va como fluido en gráficos y en tasa de cuadros por segundo extremo en combate. Y si quiere ir bastante bonito, tenemos HDR y Ultra en cuanto a gráficos. En el Call of Duty Mobile va de esta manera. Esto significa que te va a dar un buen resultado en cualquier tipo de videojuego. Y para que te des una idea, nos llega hasta 56 o 60 frames por segundo en el Call of Duty Mobile. Aquí tenemos una pequeña mini prueba para que veas cómo realmente se comporta. Y es que más adelante le haremos un test de rendimiento a profundidad para que tú veas cómo se comporta en la mayoría de videojuegos. Por eso apóyame, suscríbete por favor, es gratis. Así me ayudas a seguir haciendo de contenido calidad para tu gusto. Y mira, tenemos 60 frames por segundo, es una buena partida. Y sí, me ha convencido muy bien, más que sus gatillos laterales, le da un plus para que nosotros podamos jugar todos unos pro. También tenemos aquí la posibilidad de tener
algunos fondos de pantalla con Garena Free Fire. Y es que tenemos una colaboración. Y algo que me encanta es que tenemos radio FM y podemos activarlo sin necesidad de conectarle el jack de audífonos, porque no tiene. Aunque sí funciona muy bien. Luego también tenemos aquí la oportunidad de teclear LED. Aquí nos da un algoritmo donde podemos prácticamente configurar las luces LED en la parte trasera, incluyendo hasta el color. Sí. Luego también podemos activar la isla dinámica. Pones isla en la parte de la lupa y mira, así es como nos va a llegar las notificaciones. Son pocas, pero se agradece un montón. Luego también tenemos la inteligencia artificial con una aplicación para cuando nos vayamos a otro lugar y podamos traducir todos esos lenguajes que nosotros no conocemos. Imagínate que pidas algo de comer. Luego también tenemos traducción con inteligencia artificial, que son pocas por cierto, solamente en llamadas en tiempo real, subtítulos y podemos cambiar el idioma incluso, si es que hablamos inglés. Luego también tenemos en gestos para pulsar doble veces para activar la pantalla. Tenemos también levantar el teléfono y es que podemos activarlo también, agitarlo para activar la linterna y también tenemos modo bolsillo. Esto significa que sí tenemos un sensor de proximidad, ya lo vamos a ver, tranquilo. También tenemos doble vez para despertarlo y doble vez para activarlo. Sí tenemos NFC, también tenemos Chromebook, Android Auto, no tiene HDMI HML, ojo. En temas tenemos aquí algunos y son configurables. También podemos cambiar hasta las letras, los iconos, entre otros. También tenemos para mantener la pantalla encendida si estamos viendo la cámara selfie, cuando leemos más de un libro prácticamente. Y luego también tenemos aquí doble altavoz, sonido DTS, con la posibilidad de modificarlo con inteligencia artificial, música, videos o música. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Y es que también tiene subtitulado instantáneo. Los altavoces suenan bastante bien, considerando que el de abajo suena un poco más que el de arriba, pero se defiende y un montón. Luego también tenemos la separación de carga, esto es la carga bypass, que podemos activarlo automáticamente o también activarlo manualmente. Tenemos teclas de navegación, puedes ponerlo mediante gestos, utilizando solo una barra en la parte de abajo o la barra tradicional en 3 botonazos. Tenemos también la ampliación de RAM, este trae 8 más 12, imagínate, llega hasta 20, 256 GB de almacenamiento interno. Luego también tenemos aquí Android 15 y tenemos también sensor de proximidad que funciona rápidamente. También tenemos aquí el soporte de ejecutar doble aplicación al mismo tiempo, esto es la multitarea y que se comporta muy bien. Ahora conozcamos sus cámaras, tenemos dos en la parte trasera. La principal es de 50 megapíxeles con autoenfoque automático PDAF, aunque no funciona como debería. Bueno, es un teléfono gamer. Luego también tenemos un segundo sensor de 2 megapíxeles de profundidad, un flash LED y la cámara selfie es de 16 megapíxeles. Ahora, ¿qué podemos hacer en sus cámaras? Tenemos lapso de tiempo, experto, documento, panorámico, exposición múltiple, multicámara, monocromático y esto que me gusta es poder grabar utilizando las dos cámaras al mismo tiempo. Luego también tenemos cámaras grandes, o sea, fotos de 50 megapíxeles, modo deporte, cámara con inteligencia artificial activado, HDR también activado automáticamente. Tenemos aumentos hasta 10 digital, no tenemos cámara ultra gran angular. Luego aquí en cámara selfie lo mismo nos ofrece con una paleta de colores, HDR automático. En grabación de video nos llega a 1080 a 30 frames por segundo, tanto como en cámara trasera y delantera, con estabilizador digital activado. Eso me gusta mucho. También tenemos aumentos hasta 10. También tenemos aquí modo nocturno. En modo retrato podemos modificar el intervalo del fondo borroso solo en la parte trasera, mientras que en la selfie no. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Como sabemos, es un dispositivo directamente para jugar, lo que me da un buen resultado en cuanto a la cámara trasera. Buen rendimiento, buen rango dinámico, buen matiz, buen color. Incluso tenemos unas buenas fotos con un buen fondo borroso, modo retrato. El autoenfoque no fue lo mejor que esperaba, pero se defendió muy bien. Luego aquí tenemos cámara selfie de tan solo 16 megapíxeles, pero siento que le hizo falta mejor resolución. Aquí le doy una puntuación 4 de 10, gente. Sinceramente,
me quedó a deber, pero como sabemos que es para jugar no le podemos exigir tanto. Mientras que la grabación de video en cámara selfie también me dejó mucho que desear. A pesar que estamos grabando a 1080, 30 frames por segundo, la resolución se ve muy baja, gente, considerando que por su rango de precio se estima y se agradece que más que por su precio nos conformamos. Luego, la cámara trasera ahí sí hizo su mejor esfuerzo. Vimos que también la fotografía le fue de la mejor manera. El autoenfoque funciona por acá. No wow como quisiéramos, pero sí da su mejor esfuerzo. Así que con todo lo que te he comentado, con todo lo que te he demostrado, ¿te animas a comprarlo? Yo sí, por su excelente batería, buena pantalla, IPS, Full HD, 120 Hz de tasa de refresco, carga bypass, tenemos gatillos laterales, un buen procesador decente. Vamos a vernos en el test de rendimiento y por último en el review final. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala. Suscríbete. Adiós.